al 15. Escriba. Quiero que escriban las citas porque eso es una doctrina acerca del bautismo, ya que desde niños nos han enseñado que, o inculcado, o hemos visto en la tradición de nuestra cultura religiosa, bautizar niños, incluso a nosotros mismos. Algunos hemos sido bautizados desde niños. Y la pregunta es, ¿de qué podría arrepentirse un niño? Si es un niño, hermanos. O sea, lo que está trayendo el bautismo, lo que quiere Dios que sepamos es que si yo me vengo a bautizar es porque estoy arrepentido de un estilo de vida infructuoso, no fructífero delante del Señor. Estoy transgrediendo por la palabra, pero claro, por ignorancia, porque no sé o no tengo el potencial para lograr hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando yo me bautizo, lo que estoy haciendo es sumergirme, es morir, enterrar mi yo, mi ego, mi carne, mi hombre viejo, para que al salir de ahí, Romanos capítulo 6 dice, yo salgo como una nueva criatura, a un mundo nuevo, a un formato de vida totalmente diferente al que yo viví antes de haber sido bautizado en las aguas. Amén. Eso está en Romanos 6, 3 al 5. De ahí vamos a entrar en el otro verso. Escriban las citas y yo luego les voy a dar toda la explicación de cada cita bíblica. Romanos 6, 3 al 5. Dice que si fuimos bautizados con Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Y dice sepultados, dice plantados. Son 3 versos que le he dado. Y las 3 palabras implican sumergir o meter dentro, sepultar, enterrar, zambuir. Lo mismo es bautismo. Romanos 6, 3. Si alguien lo tiene, me ayuda y lo lee. Así rápido. Romanos 6, 3 al 5. Un varón y una dama quiero que tenga Mateo 19, 13, para hacerlo más dinámico. Una dama, Mateo 19, 13. Va a tener listo ahí. Primero quiero que me lea Romanos 6, 3 al 5. Solo para confirmar estas 3 declaraciones que hace Pablo en la carta a la iglesia de Roma, justamente. Amén. ¿Ve? Habla de sepultar, habla de zambuir, habla de introducir juntamente con Cristo en su muerte. Y si cuando Cristo murió lo sepultaron. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos, ahí en el contexto sigue diciendo que cuando Él fue crucificado, tú y yo fuimos crucificados con Él, con Jesús. Tú y yo fuimos clavados con Él, dice. O sea, no solo sepultados, sino crucificados. Por eso es que el bautismo es una clara simbología del nuevo nacimiento espiritual, concreto. O sea, del hecho de la evidencia ante los ojos del mundo, de los ángeles del Señor, del mismo Dios y de los ángeles caídos. O sea, todo el mundo está viendo eso. Por eso Pablo dice, somos un espectáculo al mundo, visto de los ángeles, dice. Amén. Todo el mundo ve cuando dice, mira, se están bautizando. Están dando un testimonio, una evidencia física de su fe en Cristo Jesús, el Señor. Porque muchos pueden creer en Cristo, pero no son capaces de públicamente manifestar su amor por Jesús a través del bautismo. ¿Por qué? Se abochornan. No, ¿qué dirán mis compadres, mis patas, mis promociones? ¿Qué dirán? O sea, ¿qué me importa a mí, hermano? Ellos nunca han hecho nada por ti ni por mí. Jamás. Cuando tú estés en la presencia de Cristo, en el tribunal de Cristo, tú no tendrás una excusa delante de Cristo. Porque tú conoces la Escritura, sabes lo que la palabra dice. El que se avergonzare de mí, ya lo hemos visto en la reunión anterior, yo me avergonzaré también de aquel, dice, que se avergüenza delante de mí. O sea, es una especie de bochorno camuflado. No estoy preparado, no conozco bien la Biblia. No, hermano, no tienes que conocer la Biblia. Tienes que tener una clara convicción de tu necesidad espiritual, de que sin Jesús no eres nada. Nunca lograrás nada. Jesús lo dijo, apartados de mí, nada podréis lograr. ¿Cuánto dicen amén? Está escrito. Es palabra del Señor. No estamos inventando algo. Ahora en Mateo 19, 13, ¿qué dice? Que Jesús, traían niños para que Jesús, ¿qué? Impusiera sus manos y los
orara por ellos, es decir, los bendijera. ¿Dice bautizara? ¿Dice que había agua? No, hermano. ¿Dice que algún niño se arrepintió de sus pecados? No, hermanos, ahí está clara la cosa. Y los apóstoles reprendían a los padres de los niños por hacer eso. Y Jesús le dijo: hey, dejad los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Pero volvamos al hecho concreto. O sea, Jesús no está bautizando niños, está bendiciendo niños, imponiendo manos y orando sobre ellos. ¿Me dice amén? No nos dejemos confundir. Entonces la cultura religiosa de nuestros padres nos ha dado eso. Es un atavismo religioso, es una herencia de abuelos, gente iletrada mayormente, que no conocían la Escritura, solo tenían una tradición cultural religiosa en su mente, como costumbre. No habían confrontado sus hechos con la Escritura Sagrada. La mayoría de ellos, con todo respeto, eran analfabetos. ¿O me estoy equivocando? Sí, hermano, es la verdad, aunque no nos guste. La mayoría de nuestros ancestros han sido analfabetos. Podían leer el periódico y contar dinero, eso es todo. Pero la mayoría no sabían leer. Por eso, gracias a Dios, que tú y yo sí sabemos leer. Y debemos de aprovechar eso. Escudriñar la Escritura para conocer a Jesús. Él lo dijo en Juan 5:39. ¿Quieres conocerme a mí? Escudriña la Escritura. Ahí tendrás el testimonio de mí, dijo el maestro. Amén. No podemos conocer a Jesús por el simple hecho de emocionarnos, de llorar, de descarapelar el cuerpo, de temblar, de las epilepsias pentecostales. Eso es extremismo religioso. Entonces vemos muchas personas buscando inyecciones pentecostales en algunas iglesias. Entonces hay gente que no está centrado en la Escritura, no conoce la Escritura. Y es emocionalismo barato eso. Eso es puro circo. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú conozcas al Señor a través de la palabra y que el mismo Espíritu Santo te lo revele a tu corazón. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Así decía Pablo: el evangelio que yo los traigo no es un evangelio de hombres. No. A mí me lo reveló el Señor, a mi corazón, a mi espíritu, decía. Amén. Gloria al Señor. Y eso es necesario, que nosotros tengamos una intimidad con el Espíritu Santo y de ser honestos con Dios y decir: Señor, revélame a Cristo, revélalo a mi corazón. No quiero tenerlo solo en mi intelecto, no solo en mi razonamiento. No, yo lo quiero conocer en mi corazón, en mi espíritu, en mi interior. Amén. Gloria a Dios. La segunda pregunta sería: ¿por qué no debemos bautizar niños? Pero ya se le respondí. Diga: porque los niños no tienen de qué arrepentirse. Entonces ahora viene la tercera pregunta, colación, que es: ¿por qué Cristo se bautizó a los 30 años si Él no tenía nada que arrepentirse? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué Cristo se bautizó? Algunos me han dicho, son analíticos. Espérate. ¿Por qué Cristo se bautizó a los 30 años si Él no tenía nada de que arrepentirse? Me han hecho esa pregunta y te la van a hacer a ti. A ver, repita. Porque era ser humano y no le entendí la segunda parte. Ya, les voy a dar la respuesta para que no estén ahí divagando. La respuesta enfática es puntual, hermanos. Jesús lo hizo para darnos un ejemplo, porque Él no tenía necesidad de arrepentirse de nada. ¿Cuántos dicen amén? Es obvio, hermano. Era el Hijo de Dios, era el Dios humanizado, era el Dios hecho hombre, el antropomorfo. Era el Dios en forma humana en la tierra. Lo que Él no tenía era por qué hacerlo. Él lo dice ahí, a Juan se lo dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Porque Él tenía que darnos una demostración para que nosotros sigamos las huellas de Él, un ejemplo. ¿Me entiende? Nosotros seguimos la huella de Cristo en todo sentido. Es decir, qué hizo, qué no hizo, qué habló, qué no habló, cómo actuó. Y Él nos ordena cómo nosotros tenemos que actuar. Amén. Entonces podemos ver con mucha nitidez que lo que Dios quiere es que veamos en su Hijo el prototipo, el modelo. ¿Entiende? Ese es el único modelo al que tenemos que observar, Cristo. Por eso Pablo lo dice: bueno, uno sembró, el otro echó la semilla, el otro regó, pero no somos nada. Es Dios quien da el crecimiento en todo esto. A Él sea la gloria. Amén.
Eso es obvio. O sea, lo que tenemos que hacer siempre es gloriarnos en la cruz de Jesús. No en hombres, dice Pablo, sino en Cristo. Yo no me glorío en mi pastor, ni en mi iglesia, no me glorío en nada. Yo me glorío en Jesús. ¿Usted? O sea, me jacto en Jesús. Es lo mismo. Amén, hermanos. Esto es bien importante. Ahora yo les voy a mostrar 3 personajes claves para tomar ejemplo del asunto. Saulo de Tarso. Ponga ahí Hechos 22:6. El gran perseguidor de la iglesia. Hechos 22:6 al 16. Escriba las citas bíblicas para que las tenga y usted en casa pueda tener un momento para revisar y orar, estudiar y pasar a limpio y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a entender esto. Hechos 22:6 al 16. El gran perseguidor de la iglesia cristiana iba camino a Damasco con las cartas de poder de las autoridades de su tiempo para apresar a todos los seguidores de Jesús, a los predicadores de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús y cayó en tierra y quedó ciego por 3 días. Entonces el Señor le dijo, Él le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Amén. Ahora Jesús envía a Ananías, un joven predicador de él, y le dice: vete a imponer manos sobre ese tal llamado Saulo, porque él está suplicando, está rogando para que tenga compasión de él. Anda tú y hazlo, impón manos sobre él. Entonces él fue, impuso manos sobre él, le cayeron como escamas de los ojos y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero luego le dice unas palabras claves. Le dice: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, recibe la vista, recibe la unción del Espíritu, pero, digan pero, tenía que bautizarse en las aguas. Por eso le doy la cita, Hechos 22:6 al 16. Le dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ejemplo número 2, Cornelio, centurión romano. Escriba. Ejemplo número 2, Cornelio, centurión romano. Hechos 10, verso 47 al 48. Estoy dando los textos claves, pero si usted gusta puede leer todo el capítulo completo para que tengan más luz, más comprensión. ¿Lo tiene? Ejemplo número 2, Cornelio, centurión romano. Recordemos que él fue el que supervisó la crucifixión de Cristo, ¿no? Y él fue el que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Ok, ahora, ¿qué está haciendo Cornelio? Ha recibido la visita de un ángel, y un ángel ha venido y le ha dicho, ¿no? El Señor ha recordado tus limosnas y tus plegarias, y entonces me ha enviado para decirte estas palabras. Mándalo a llamar a Pedro para que te predique palabras de vida eterna. Entonces tú vas a recibir, y también tu familia y todos los que están contigo, las buenas noticias del reino, y van a recibir la salvación a través de creer en el Señor Jesús. ¿Me dice amén? Vino Pedro, y ¿qué cosa le dijo? Después de que había predicado y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, le dijo: bautícense en agua en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y habían recibido el mensaje, habían recibido el bautismo del Espíritu. Es más, Pedro ni impuso las manos sobre ellos, solamente cuando ellos estaban creyendo, dice Hechos 10:44, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que estaban en la casa, y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, a glorificar a Dios. Amén. Y Pedro le dijo: bautícense en agua en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ejemplo número 3, Eunuco, el etíope. Ejemplo número 3, Hechos 8, verso 36 al 38. Ejemplo número 3, el eunuco etíope. Hechos 8, verso 36 al 38. El eunuco estaba leyendo las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a la carreta y explícale la palabra de Dios a ese hombre.
Entonces él se acercó y le preguntó: hey, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo: no, porque si no hay quien me lo explique. ¿Cómo? Y estaba leyendo acerca del Cordero de Dios que había sido crucificado, que había sido crucificado en la cruz. Claro, él está leyendo el Antiguo Testamento, pero está refiriéndose al acontecimiento de la crucifixión de Cristo. Estaba leyendo el tema del Cordero que había sido crucificado, ¿no? Por aquellos trasquiladores, dice, que habían tomado su vida, y que él, mudo, no expresó una palabra de maldición contra ellos. Está hablando de Jesús. Entonces Felipe comienza a explicarle al eunuco etíope que estaba en la carreta. Cuando él explica de quién es la persona de Jesús a quien se está refiriendo el profeta Isaías en el libro que está leyendo, en el rollo de Isaías, entonces él dice: hey, Felipe, mira, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice: nada, solo que tú creas en el Señor Jesucristo. Creo en el Señor Jesucristo, dijo. Descendieron de la carreta, Felipe bautizó al eunuco etíope, y de ahí el Espíritu Santo tomó a Felipe y él regresó gozoso y contento a su tierra en su carreta. Amén. O sea, observen acá 3 hombres adultos: Saulo de Tarso, repito, Cornelio el centurión romano, el eunuco etíope, hombres adultos que están reconociendo a Jesús como el Señor de su vida. Ya saben qué hizo Saulo, ¿verdad? El perseguidor de los cristianos, testigo de la muerte de Esteban. Está arrepintiéndose, postrado en el piso y diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está escuchando la voz de Jesús, nadie lo ve, solo él, y escucha la voz de él. Amén. O sea, entendamos eso. ¿Qué está haciendo? Diga: arrepintiéndose. Pero no queda ahí, sino que se bautiza y lava sus pecados al invocar el nombre del Señor. Amén. O sea, entendamos por qué nosotros debemos bautizarnos. Amén. En Lucas 3:21, para que tengan referencia de Jesucristo, a los 30 años, Lucas 3:21 al 23, Jesús a los 30 años fue bautizado como hombre, no como niño. Ya les dije, no para que se arrepienta de nada, sino para darnos una clara demostración de qué debemos hacer los que creemos en Él y seguimos sus huellas. Amén. Pero digan, 30 años tenía Jesús cuando fue bautizado. Repito la cita: Lucas 3:21 al 23. Amén. Ahora, en Mateo 3, versículo 1 hacia el 11, ahí tenemos un caso clave de Juan el Bautista. Mateo 3, verso 1 hacia el 11, encontramos a Juan Bautista predicando y bautizando en el río Jordán. Pero enfático él dice: ¿quién les avisó a ustedes o les advirtió, cuando vio a los fariseos y a los saduceos, religiosos hipócritas, que también venían, porque toda la gente salía de Judea y de Jerusalén, dice que salían confesando sus pecados públicamente, y venían y se bautizaban en el río Jordán? Y Bautista Juan los bautizaba, los sumergía y los sacaba, y le decía: en el nombre del Señor los bautizo, en el nombre del Señor. Ya, eran salvos. Pero cuando él vio a los fariseos y saduceos que con hipocresía venían, ¿qué les dijo? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién les advirtió a ustedes de la ira venidera? Les pregunto. ¿Ustedes piensan que porque van a meterse al agua ya van a estar salvos? No. Digan no. Tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, un canje de vida, una transferencia de acciones de vida. Amén. Por eso repito lo que leí al principio, Romanos 6:3. Cuando uno es sepultado con Cristo y surge del agua, sale del agua, lo que hace es vivir una vida diferente, una vida nueva. No la vida de ayer, no lo que hicimos, no lo que pensábamos, hablamos, ya no. Porque ahí dice en Romanos 6:3 que si hemos sido sepultados con Cristo, también hemos sido crucificados con Él. Amén. Y si muertos, crucificados y sepultados, pues ya no vivimos más, sino que Él vive en nosotros. Amén. De esta manera nosotros entendemos qué es vivir una vida nueva en Cristo,
¿Qué es ser una nueva criatura en Jesús? ¿Me entiende? Está más allá de un concepto intelectual de Cristo y religión, sino es un renacimiento interior, donde Él viene a vivir dentro de tu corazón. ¿Quién? Jesús, a través del Espíritu Santo. Hola. Por eso en Hechos 10:38, Pedro el apóstol dijo: crean en el Señor Jesucristo y bautícense para recibir el don del Espíritu Santo, lo cual hablaremos más adelante, el bautismo del Espíritu Santo. Esta noche solamente estamos hablando del bautismo de las aguas, pero involucra al Espíritu Santo. Se lo dije en la casa de Cornelio lo que pasó. Todos recibieron el bautismo del Espíritu, pero no tenían el bautismo de las aguas, y él tuvo que decir: bueno, vamos a bautizarlos. Amén. En el caso de Jesús, vemos de que Él se bautiza, y al estar siendo bautizado, dice la Escritura, recibe el Espíritu Santo. Se abren los cielos. Soy una voz tronante del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y se derrama el Espíritu Santo, cae sobre Él en forma de paloma, dice la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos que entender que el bautismo en las aguas es una orden del Señor, no es de la iglesia. Es una orden de Jesús. Amén. Y que nunca bautizamos niños. ¿Por qué? Jesús ordenó que tuviéramos que hacerlo con gente adulta, gente grande. Nunca ellos bautizaron a un niño. Por eso es que a veces nosotros decimos niños de 12 para arriba, porque ya tienen un poco de convicción, ya saben qué desean, ya disciernen. Pero antes de 12 a veces no, a excepción, ¿no?, que la hija de la hermana Consuelo tiene 10 y ella desea bautizarse. Nos ha compartido su deseo de hacerlo y que tiene convicción. Está bien, lo hacemos. Amén. Porque la vemos participar en los cantos, en los coros. Vemos que anima a los niños, les dirige, les enseña. O sea, está involucrada en las cosas de Dios. Quiere, tiene ese deseo. Amén. No es pecado. Entonces, el bautismo en sí no salva, pero es una evidencia pública de nuestra fe en el Señor ante los ojos de un mundo incrédulo. Es una evidencia. Amén. Es la mejor evidencia. Si tú te vas a bautizar, hermano, hazlo con esa clara convicción. Mira, Felipe está en una carreta con un eunuco etíope. No le dice: a ver, tú diezmas, tú ofrendas, tu mamá es cristiana. ¿Cuántos años has ido a la iglesia tú? ¿Has ido a la escuela dominical? ¿Cuántas semanas has ido a la escuela de la Mamilú? No, hermano. Él le dijo: ¿hay algo que puede impedir que yo sea? Nada, le dijo. Basta que tú creas. Y él dijo: creo, dijo. Y descendieron de la carreta, lo bautizó Felipe, y el Espíritu tomó a Felipe, y él dice, regresó gozoso en su carreta. Amén. Convicción, digan convicción. Es lo más importante. Si uno tiene convicción de que Jesús es el Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo para ser salvos, no necesitas más. Convicción, repítalo. Centurión, ya le dije, ¿quién era Centurión? Era un hombre que había visto la crucifixión de Jesús, y él vio todo el cambio climatológico, todo el terremoto, que la tierra se abre, las tumbas, los muertos se levantan, y él está impactado y dice: realmente este era el Hijo de Dios. Frente a sus soldados, él habla como centurión romano. No era fácil que él dijera esa declaración, le pudiera haber costado la vida, hermanos, pero a él no le importó, hermanos. Amén. Se la jugó toda. Y al final, soldados de él también rasos u ordinarios están en casa, no solo la familia, y reciben el Espíritu Santo, reciben el mensaje de Cristo y son bautizados en las aguas. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que cuando alguien le diga a usted: ¿por qué ustedes no bautizan niños? Porque la Escritura no enseña eso. Dígale que le muestre una cita bíblica y no la va a encontrar, salvo que sea una Biblia falsa, que le han metido libros chuecos como la Nácar y Colunga, ¿no?, que tienen 9 libros apócrifos camuflados en medio de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Podría ser, pero no he visto yo que hay ahí. Yo tengo una Biblia Nácar y Colunga para revisar y para confrontar y para estudio, pero no he visto que haya un bautismo hecho a niños. No hay, hermano, porque no tienen de qué arrepentirse.
En cambio, el mensaje de Cristo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos y recibirán el regalo de la vida eterna. Amén. Y los bautizaba Juan, el Bautista. Por eso se llamó el Bautista. Él vino a bautizar con agua. Pero ya Cristo, hablaremos en la otra reunión, Él vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia después del bautismo de las aguas? Puede ser antes o después, no hay un orden. Ya vimos acá que, por ejemplo, en la casa de Cornelio primero recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados en las aguas. Amén. No hay un orden, no hay. Dios no es cuadriculado. Dios es un Dios flexible a las circunstancias. Él opera como Él desea, como Él piensa. Amén. Nunca digamos, no, tiene que ser así, primero el agua y después viene el bautismo. No. De repente Dios quiere bautizarte en este mismo instante con el Espíritu Santo. No lo parametres, no lo postergues, no le digas a Dios, no estoy dispuesto. No, al contrario, el Espíritu Santo dice, hoy es el día. Porque tú y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir. Todos tenemos partida de nacimiento, pero no de defunción. Todos sabemos cuándo hemos nacido, pero no cuándo nos vamos a ir. Ponte que esta madrugada venga Cristo con las trompetas y los ángeles a llevar a la iglesia. Y tú dirías, ay Señor, pero yo me pensaba bautizar la otra semana. Mira, piña, te bautizas en el cielo. Te bautizas arriba. Porque arriba hay un mar de cristal. Ahí va a estar frío el agua. Te va a doler la espalda. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta así directa al tema. No quiero que salgan. O algo que lo dije rápido y no le quedó claro. O alguna cita bíblica que quiere que repita. Cualquier punto, pero del tema, que no quiero que se salgan. A ver, les refresco. Baptizo es la palabra griega. Repito, baptizo. ¿Qué significa? Sumergir, sepultar, cubrir o zambuir, meter dentro algo o alguien, tapar totalmente, zambuirse. No es por aspersión, no es que me mojo los dedos y te salpico así, no está en la Biblia. Esa es tradición de religiones, no de Cristo. Cristo dijo, hagan lo que yo les he ordenado. Amén. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y mi Padre le amará, y los dos vendremos y haremos morada con él. El que no me ama, dice Cristo, no guarda mi palabra, pero nosotros le amamos. Por eso es que hacemos lo que él dijo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Amén. Levanten la mano los que están en duda. A ver. Ya le expliqué, porque la gente no conoce la Escritura. Y jamás tú vas a ver a un católico con una Biblia entrando a la iglesia, ni con un cuaderno, un lapicero como lo hacemos acá. Por eso yo les recomiendo, compren su Biblia, tengan su lapicero, su cuaderno, su blog de anotaciones, tengan todo en cada reunión, escriban los textos bíblicos, para que cuando alguien quiera refutar su fe, usted enséñele la Escritura, ¿dónde dice? ¿Y quién lo dijo? El Señor, no el pastor, no, el Señor dice, escrito está, la palabra dice. Amén. Así es, hermano. La iglesia romana ha falsificado muchas cosas, como el bautismo de niños, como el invocar ánimas benditas de los muertos, el tema del engaño más barato del purgatorio. Imagínate cuánta mentira. Ese hombre que no se arrepienta va a ser responsable de muchas cosas, porque millones de almas por culpa de él se están yendo al infierno, y él lo sabe. Ha estudiado, hermano, 8 años de teología, filosofía, estudió geografía, estudió historia, lenguas, estudió un montón. Se ha llenado la cabeza de estudio, pero le falta el Espíritu Santo. Nacer de nuevo. Así era Saulo, lleno de religión en la cabeza, alumno de Gamaliel. Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, camino a Damasco, ahí es donde él dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ves? Señor, y se sometió. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, reconoció el señorío de Jesús y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Se sometió al señorío de Jesús.
Eso es lo que Dios quiere, que nos sometamos al señorío de Él. Amén. Que no discrepemos con Él y su palabra, que no cuestionemos, que no razonemos la palabra, que la creamos, que la recibamos con humildad de corazón, como niños. Jesús dijo: el que no recibe el evangelio como un niño, no entra al reino. Pues un niño lo recibe y no lo cuestiona, no lo entiende, no está ahí. No, el niño lo cree, hermano. Entonces Dios quiere que tengamos esa convicción de niños, esa confianza de un niño, un padre tierno y amoroso, que no quiere engañarnos, sino que nos quiere llevar a lo mejor. Pero todo está en nosotros, cómo lo concebimos, cómo lo interpretamos. El amor de Dios es para todos sin excepción, pero es el hombre que hace excepción y dice: no, espérate, voy a analizarlo, voy a poner en un laboratorio la palabra y voy a analizar bien con un microscopio, voy a razonar a ver cómo es eso. No pasa nada, nunca tendrás nada. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es la gente que teme a Dios de corazón, que es sensible al Espíritu, que dice que tiembla ante mi palabra, dice el Señor. A ese yo amo. Él busca a esa gente temerosa de Él. Pero cuando hablo del temor, no hablo del miedo, del pánico, no, hablo de la reverencia, del respeto a Él. Es muy diferente el miedo del terror al temor a Jehová, que es el respeto, la reverencia. Es muy diferente, amén. Job perdió todo por miedoso, por medroso. Todo lo perdió por medroso, miedoso. Pero eso es diferente, es muy diferente. El temor que habla del Señor, el principio de la sabiduría, como el temor de Jehová o el temor a Jehová, es que uno es respetuoso, honra al Señor, tiene cierto recato, tiene un cuidado absoluto de no ofenderle, amén. Es diferente, hermano. En cambio el miedo de que: ay, Señor, ¿qué me irá a hacer? Me va a mandar al juicio. No, ese es miedo, ese es pánico, eso no. En Dios no funciona eso. En Dios es, la Biblia dice que el verdadero amor echó fuera el temor, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el verdadero amor de Cristo. Dios no te mete miedo, no, Él te mete respeto, honra, cuidado. Dice: hónrame, yo honro a los que me honran, yo amo a los que me aman, amén. Obedéceme, dice: el que me ama mi palabra guardará, yo le amaré, mi Padre le amará, y los dos vendremos a hacer morada con Él. Él vive dentro de los que temen su nombre, tienen su presencia en Él siempre. Tú vas a ver una gran diferencia entre alguien que solo es un cristiano intelectual. Es aquel nomás que cuando hay culto, reunión de culto, está consciente de Dios, pero ni bien sale del culto, o todavía ni termina el culto y ya está. Pero las noticias de las 10, uy, tengo que ver el fútbol, o sea que tengo que hacer esto, tengo que darle de comer al gato, tengo que ver si mis pajaritos no se han muerto. No, hermano, o sea, uno honra a Dios cuando Dios es el centro de tu mente, es el centro de tu corazón. Por eso dice: donde están tus tesoros, ahí estará tu corazón. ¿Ve? ¿Dónde están tus tesoros? ¿Se da cuenta? Cuando usted pone sus tesoros en las manos de Dios, lo que a usted es más importante que le parezca, póngaselo en las manos de Dios. Y usted muévase alrededor del Señor. Que Él sea el centro, no usted, no sus tesoros, sino el Señor debe ser el centro. Y todo debe girar alrededor de Él. Amén. Él siempre debe ser el centro. Por eso la canción que dice, ¿no? Tú eres el centro de mi vida. ¿Recuerdan esa canción? Bonita, ¿no? El centro de la iglesia, el centro de mi corazón, el centro de mi vida, el centro de la iglesia, el centro, o sea, la cosa más importante. De todo, dice, de todo. Amén, gracias. Entonces, ahí nos damos cuenta. O sea, ¿dónde estamos todavía? ¿En qué nivel de cristiano estamos? ¿En qué nivel o estatus espiritual, ¿no? Hablando espiritualmente. Entonces, queremos crecer este 2018 a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Pero dejémonos que el Señor trate con nuestro corazón, con nuestra mente, que renueve nuestra mente, que cambie nuestros hábitos malos, que el 17 no nos dieron resultados, nos hicieron perder el tiempo y dar vueltas en el mismo lugar. Vamos a renovar este estilo de pensamiento, este estilo de vida. Vamos este año a hacer un cambio genuino, que nos dé resultados, que nos dé frutos, que la gente que nos rodea se dé cuenta que sí, hay un cambio en nosotros.
Ellos se van a dar cuenta, tú también, pero ellos se van a decir: oye, compadre, ¿cómo has cambiado? O sea, ¿cómo has cambiado? Yo te conocí a ti como eras antes y ahora, carambas, te felicito, te dicen. ¿Qué tal fuerza de voluntad? Te dice la gente, no sabe, ¿no? Yo digo, no, es la fuerza del Espíritu de Dios, no es mi voluntad. O sea, ten cuidado con esto también, porque te pueden dar por el lado donde más te gusta y ahí está el enemigo trabajando detrás, tratando de aplaudirte para ver si se te hincha el pavo. Y tú quieres decir, tranquilo, es la obra de Dios en mi vida, es el Espíritu Santo que está en mi vida, no soy yo, soy simplemente un vaso de barro, un muñeco de tierra aquí hablando. Él es el más importante, Él usa nuestra vida, amén, y toda la gloria es para el Señor, aleluya. Nada me faltará, en lugares de pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará, en lugares de pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tú estarás